Hasta vosotros, amados hermanos, adalides del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el eslogan que tenemos, hermanos, para este departamento, se menciona también un versículo en la contraportada del cuaderno que dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que todo esto es de la mano de Dios. Allá en Eclesiastés 2:24 se cita precisamente este versículo. Un varón herrero es el título de esta lección de escuela sabática, en esta temática de un varón con profesión y oficio. Y vamos, hermanos, hoy a ver este oficio, esta profesión, eh, para poder comprender la voluntad de nuestro Dios al darnos todo ese conocimiento que siempre debemos ocupar para las cosas buenas. Analizaremos el objeto, el trabajo de un herrero por medio de ejemplos bíblicos con el propósito de demostrar que su aportación debe ser para cosas buenas y positivas. E implementaremos tres de esas virtudes con nuestra familia. Este es el objetivo de esta lección de escuela sabática en el que hemos de trabajar. Nos remontamos dentro de la lectura bíblica al libro de Samuel, en el capítulo número 13, del versículo 19 al 23, y recordamos, hermanos, la situación en el que los filisteos tenían al pueblo de Israel, cuando la escritura cita que en toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a amolar su reja, su asador, su hacha o su sancho. Y cuando se hacían bocas en las rejas o en los asadones o en las horquillas o en las hachas, hasta una ahijada que se hubiera de componer, así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto ellos que las tenían. Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Micmax. Entonces, amén, hermanos. Eh, lo que nosotros vemos de dentro de esta lectura bíblica es precisamente una situación que vivía el pueblo de Israel en los tiempos en el que el rey Saúl gobernaba, era rey sobre ese pueblo, y los filisteos los tenían sojuzgados en ese sentido, hermanos, de que no permitieron que este conocimiento, o más bien este oficio, porque el conocimiento sí lo tenían, sino lo que no permitían era que se pudiera desarrollar, porque a través de todo ello, hermanos, la herrería es una profesión, un oficio muy útil para hacer herramientas que son de beneficio al hombre. Así lo vamos a ver dentro de nuestro material exegético, pero ahora vemos que también se utiliza para crear herramientas o armas de guerra, y que esto, pues obviamente, nos va a traer a hacer lo que muchas veces nuestro Dios no quiere que se realice. Voy a pasar, hermanos, a el versículo para reflexionar, y allá en Isaías 44:12 dice que el forjador, haciendo un recordatorio el pueblo perdón, Dios hacia el pueblo de Israel sobre diversos oficios que él había otorgado esos conocimientos a los hijos de Israel, y cómo ellos ocupaban todas estas cosas para desagradar a Dios. En este mismo capítulo se habla también del carpintero y de lo que creaba. Ahora del herrero se dice allá en el 42:12 de Isaías: el forjador trabaja con los brazos, configura a golpe de martillo, ejecuta su obra a fuerza de brazo, pasa hambre y se extenúa, no bebe agua y queda agotado. En el sentido del trabajo que tiene quien desarrolla este oficio. Obviamente, dentro del contexto de la lectura bíblica, se hace ver que la creación, que en este caso eran ídolos, imágenes, hermanos, era algo desagradable a Dios, y que aún con todo ese conocimiento, cuando el hombre realizaba esto,
tenía hambre, se cansaba y quedaba agotado. Eh, haciendo referencia a que la creación que él había hecho no era menos que lo que el hombre también era delante de nuestro Dios. Entonces, pero aquí resaltamos precisamente ese trabajo de esfuerzo que tiene quien desarrolla este oficio de la herrería. Voy a pasar, hermanos, a la sección del material exegético y en esta sección vamos a ver que uno de los primeros, porque este oficio, hermanos, se deja ver desde el principio de la creación, también allá en Génesis capítulo número 4 versículo 22, cuando Tubal Caín, que era un hijo de Lamech, se dedicó precisamente a la herrería y a ser forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Porque vamos a ver más adelante, hermanos, cómo los metales se pueden combinar para generar una aleación diferente, también útil para la herrería. Es así, hermanos, como se describe que la forja es el arte del herrero, cuyo trabajo consiste en dar forma al metal por medio de fuego y del martillo. Ya lo veíamos en el versículo para reflexionar. Este conocimiento otorgado de Dios fue para crear herramientas útiles que facilitaran el trabajo para el hombre. Y hermanos, todo esto fue la voluntad de Dios al darle ese conocimiento para desarrollar ese oficio, y esto también fue usado para la construcción. Allá el segundo libro de Crónicas 24:12 se habla precisamente de lo que se hacía y de a las personas que se ocuparon para la construcción del templo. Y entre ellos precisamente estaban estos forjadores, estos herreros que hacían toda la obra de la casa de nuestro Dios. En Isaías capítulo 54, versículo 16 se cita: He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. Amén. Hermanos, este versículo es tan hermoso porque habla de lo que Dios le otorgó al hombre, y concluye este versículo diciendo: y yo he criado al destructor para destruir. Como si eh, la finalidad del conocimiento que Dios le otorgó al hombre en relación a este oficio hubiese sido mala. Pero bueno, vamos a ver cómo nuestro Dios perfecciona todas las cosas, y aun cuando el hombre hace lo negativo delante de Dios, cuando nuestro Dios nos da ese conocimiento, esa sabiduría, es el mismo Dios quien pasa esa parte negativa a la positiva, y esto lo hará como lo va a describir el último párrafo de este material exegético. Voy a pasar al siguiente, y en este precisamente se habla, hermanos, de las aleaciones que vienen a existir en este oficio. En la actualidad, la metalurgia es un arte del conocimiento dedicada a la obtención y tratamientos de minerales. Así, a partir de estos se producen metales. La metalurgia estudia las aleaciones, es decir, la mezcla de metales entre sí o de metales con otros elementos, esto para desarrollar otro compuesto con características deseables y cuyas propiedades usualmente son distintas a los elementos que la construyeron. Hermanos, es esto lo que ahora resaltamos precisamente de este oficio. Cuando los metales vienen a ser combinados, se vienen a crear aleaciones, y una de las más comunes que vemos aquí, que se mencionan, es el acero y las fundiciones, que es una combinación del hierro y del carbono. Pero también está el duraluminio, que es una combinación y en porcentaje del aluminio y el cobre, o el SAMAC, que se da a través de la aleación del zinc y el aluminio, o el bronce,
que se da con la aleación del cobre y el estaño en ese porcentaje. Así vemos, hermanos, el latón, que es la combinación del cobre y el zinc, y todo esto, hermanos, es lo que Dios otorga al hombre en ese vasto conocimiento, hermanos, para poder desarrollar de manera positiva este oficio para crear herramientas que vinieran a ser útiles a el hombre y sobre todo al trabajo que éste desarrollaba de parte de nuestro Dios. Siguiendo, hermanos, con el material exegético, inicia el tercer párrafo diciendo, si Dios creó al herrero, porque ya lo veíamos, hermanos, en el versículo de la primera parte de este material exegético, para desarrollar cosas buenas, al desviarse en la elaboración de armas que no benefician a la humanidad, es el mismo Dios quien hará corregir en el hombre su propósito. Las Sagradas Escrituras narran que en el establecimiento del reino de Jesucristo, todos estos instrumentos serán destruidos para volver a la idea original que Dios tuvo para quien desarrollara este oficio. Se cita ya el libro de Miqueas capítulo 4 versículo 3 y en Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las gentes, hablando de el Hijo de nuestro Dios, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se desmayarán más para la guerra. O ensayarán, perdón, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, amén, hermanos. Entonces, esto es lo que nuestro Dios, nosotros tenemos que ver que nuestro Dios quiso e hizo en este propósito. Y todos aquellos hombres que desarrollan este oficio lo desarrollan y debe de ser en el propósito que nuestro Dios tuvo, hacer cosas benéficas para el hombre, para la humanidad. Hoy vemos, hermanos, el gran avance en este oficio, en esta profesión, hermanos, y como decíamos hace un momento, que servía para la construcción, así como fue allá en ese templo majestuoso, en la actualidad hay muchas formas en el que esta profesión, este oficio, se desarrolla también para este trabajo. Hermanos, pasando al recurso para profundizar, hay un perfil profesional en el trabajo de herrería. Y bueno, una de las características, entre otras, son las siguientes. Debe de haber unas muy buenas habilidades prácticas, porque para este oficio, hermanos, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el escritor o el músico, aquí la habilidad práctica es básica, porque precisamente es el trabajo que se desarrolla con el cuerpo, con las extremidades, hablando de los brazos y de los pies, hermanos, y del mismo cuerpo en completo, hermanos, para poder desarrollar esta práctica. Está razonablemente en forma, por consiguiente se tiene que dar esta característica, porque se ocupa el cuerpo, ya que gran parte del trabajo de un herrero implica fuerza física. Decíamos, hermanos, cómo Dios crea al herrero, hermanos, y la forma precisa en el que trabaja con fuego, hermanos, en el que el cuerpo tiene que estar en una muy buena condición. El 3 dice una buena coordinación mano-ojo, y cuando se da esta característica es porque es un trabajo, hermanos, que se desarrolla con las manos, con los pies, con nuestras extremidades, pero que el ojo es precisamente la vista, es la que comienza a hacer todas las cosas dentro de lo que se viene a crear en este oficio. Conocimientos de diseño es algo necesario porque tiene que salir. Yo recuerdo, hermanos, cuando el pueblo de Israel viene a pecar delante de nuestro Dios y precisamente utilizando este oficio, crean ese becerro de oro. Y dice la escritura que hicieron fuego
echaron el metal, todo el oro que habían recogido de todo el pueblo, dice, y salió un becerro de oro. Así describe la escritura, como si, como si hubiera sido algo majestuoso, así que apareciera. Pero no, hermanos, el conocimiento de diseño para quien trabaja en el campo artesanal de la herrería es básico, porque tienen que crear algo y el diseño, hermanos, es algo necesario precisamente para este trabajo de la herrería. Habilidades matemáticas básicas para llevar a cabo mediciones y cálculos. Ya decíamos, hermanos, que gran parte de este trabajo se desarrolla a través de aleaciones, en donde el porcentaje de cada uno de los metales es importante para que venga a dar otro con las características necesarias. Este es el recurso para profundizar. Ahí hay una página que se menciona dentro de esta sección que bien pueden consultar, hermanos, con más profundidad. Y pasando a la sección de reflexión y análisis, se invita a investigar qué máquinas son por lo general de uso diario y describe y se invita también a describir los riesgos que se corren en el uso incorrecto de las mismas. Investiguen, hermanos, las máquinas para quien desarrolla este oficio, esta profesión. Pongan ahí los nombres, qué es lo que se realiza o con esas máquinas. Y sobre todo, hermanos, el riesgo que muchas veces corremos al ocupar herramientas de precisión, hermanos, en un trabajo como este, y que pues si no lo sabemos desarrollar, podemos ocasionar algún accidente. Es importante entonces esta reflexión y análisis en darle el reconocimiento a quien desarrolla este oficio, porque tiene precisamente esa sabiduría para poder ocupar las máquinas para desarrollar ese trabajo. Y ya por último, hermanos, pasando a la sección de responsabilidad, se invita a escribir 3 virtudes que tienen los que trabajan la herrería, que es parte del objetivo de nuestra lección, y trata de desarrollarlas e implementarlas en tu vida personal y familiar con la ayuda del Todopoderoso. Escribamos, hermanos, 3 virtudes de los que desarrollan el oficio de la herrería y pasémonos a la parte espiritual para saber, hermanos, cómo ahora nosotros podríamos implementarlas en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Hermanos, esta es la lección de esta semana próxima. Invitamos a todos aquellos que han de ser expositores de la lección de escuela sabática a que este también sea una herramienta para que ustedes puedan utilizar en el desarrollo de esta lección. Hermanos, se despide de ustedes su servidor, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros.